Dios, te damos muchas gracias por tus misericordias que son muchas. Queremos pedir que no nos acostumbremos a la gracia como lo hizo Israel y la temporemos en poco, sino que cada día esté presente en nuestras vidas. Has sido fiel, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que te pedimos, Padre, que hoy guíes el estudio, que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de Alex para que seamos edificados todos. Y que tú, Señor, saques de lo profundo de nuestro corazón todas aquellas cosas que pueden estorbarnos a una verdadera consagración. Te damos gracias por tus respuestas de oración. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Es para nosotros el poder agradecerle a nuestro Creador, a nuestro amado Salvador, el milagro que nos permite volvernos a reunificar como familia. Saber que esto nace no del corazón del hombre, no a través de una política gubernamental o algún programa de asistencia social, sino este es el mismo corazón eterno del Padre. Dios creó y bendijo a la familia. Y si estamos aquí es precisamente por ese corazón del Padre que ha decidido bendecirnos. Nunca nos hubiésemos imaginado, aunque nos hubiesen platicado esta historia, de que esta historia no es un sueño, sino es una realidad. Y pues para mi esposa Cristina, para mí, para Sebastián y para Julio, es el gozo de estar con ustedes aquí con un solo objetivo, darle las gracias a nuestro Creador, darle las gracias a nuestros hermanos que tenemos en común la sangre por la cual fuimos comprados, la sangre de Jesucristo. Y quizás algunos nos hemos visto pocas veces, algunos hace muchos años, pero un día nos veremos sin interrupción, adorándole como lo hicimos ahorita en la mañana, por toda una eternidad, porque siendo malos, el Señor Jesucristo decidió morir por gente mala, muy mala como somos tú y yo, y estaremos adorándole, dándole las gracias por lo bueno que Él es. Bueno, a mí me gustaría platicarles un poquito mi parte. Este, en el momento en que se nos quitaron a los bebés, fue por un acto de corrupción y fue traumático, tanto para ellos como para nosotros, de tal manera que yo tuve un tumor canceroso a raíz de esto. Y bueno, meses después lo supe, sabía que había pasado algo en mi cuerpo por el impacto tan fuerte que había sido. Y tiempo después supe que era esto. Lo pusimos también en manos del Señor y el Señor pues sanó a través de una cirugía y radiación. Todo esto durante el proceso que tuvimos con estos chiquitos a través de jueces, magistrados, juzgados, cartas a senadores, a diputados, a todas las autoridades posibles. Y bueno, ahora nos damos cuenta que durante todo este año, 4 meses, que no entendíamos por qué Dios lo había permitido así, ahora pues lo entendemos. Realmente Dios se glorificó de una manera pues impresionante porque no entendíamos por qué la prueba tan grande y tan fuerte, por qué había tenido que ser así. Pero Dios nos empezó a mostrar que esto había sido para glorificarse a todo nivel, a nivel de DIF nacional, DIF Ciudad de México, presidencia, gobernación, etcétera, etcétera. Tuvimos después de este tiempo acceso directo para la gloria de Dios a la asistente de la ya nombrada, sí, ¿verdad? Presidenta Claudia Sheinbaum, con la gobernadora Clara Brugada, con la directora ahora del DIF Ciudad de México, por la cual pedimos también mucha oración, está muy abierta.
De hecho, están muy abiertos. Se les ha permitido, bueno, se nos permitió darles una Biblia, siempre glorificar el nombre de Dios con este proceso. Y bueno, se los quiero hacer, o los quiero hacer partícipes porque finalmente, ay, disculpen porque este, yo pensaba en ustedes y yo decía, el que ustedes oren por nosotros y por estos chiquitos, a veces no se ve la trascendencia. Gracias. No solo era el regresar, sino cómo regresar. O sea, de verdad, Dios glorificándose a través de todas estas autoridades. Y finalmente, por nuestro caso, fueron removidos todos los que tuvieron que ver. Se removieron directores, subdirectores, todos los que tuvieron que ver. Han estado limpiando y han estado colocando gente honesta, íntegra, realmente que están trabajando con pasión por los niños. Ahora, claro, hay mucho por qué hacer. Fueron años de esta institución aparentemente intocable, pero que Dios vino a romper con todo esto y a levantar una nueva generación que se trabajará con honestidad. Como dice mi esposo, no es tanto promover un equipo de gobierno, ni mucho menos. Más bien aquí estamos para decirles como hermanos, pues el poder que tiene la oración, de verdad, y que todavía tenemos la esperanza de que haya un cambio en esta nación, que cada vez que vemos cosas podemos clamar a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios misericordioso y que quiere lo mejor para nosotros. Entonces sí fue muy doloroso. Sí seguimos como enfrentando estragos de toda esta situación de diferente manera, pero ya con la fortaleza que Dios está de nuestra parte, que hay todo un cuerpo de Cristo orando por nosotros y que estamos dispuestos a continuar para luchar no solo por los nuestros, sino por toda la niñez mexicana. Entonces queríamos compartirles esto para que sigamos levantándonos en oración y clamor por toda la niñez y de verdad por nuestro gobierno, para que Dios pueda seguir controlando y tomando decisiones a favor nuestro, ¿no? Entonces estamos muy agradecidos, de verdad, por sus oraciones, por su cariño. Pues yo vi la fidelidad de Dios a través de Alex y Mirna día a día, orando por nosotros, luchando con nosotros. Yo sé que ustedes también, pero el contacto pues fue directo con ellos y no saben cuánto lo apreciamos muchísimo. Entonces, pues, por eso queríamos venir a darles las gracias. Muchas gracias. No sé si quieres decir algo más, amor. ¿Sí? Sí, bueno, solo quisiera mencionar un pasaje muy conocido, que es justamente cuando, y son dos pasajes que están muy relacionados. Uno es cuando Jesús caminó sobre las aguas y el otro es cuando la gran tempestad, Jesús la, la placa. Entonces, bueno, yo había leído tuve el privilegio de manera milagrosa de conocer a Jesús a los 12 años. Todavía no logro entender cómo es que Él me logró convencer y poder creer que necesitaba un Salvador y que Jesús era quien me quería abrazar. Y aunque había leído el pasaje por muchos años, ambos pasajes, yo había decidido en mi corazón tristemente endurecerlo de tal manera de no creer que Jesús podía y quería y continúa haciendo milagros vigentes en esta era tan moderna, donde muchas veces nuestros corazones ya son muy insensibles. Pero Dios tuvo que traer primero a Sebastián y después a Julio para mostrarme que sí, Jesús sigue haciendo milagros,
en nosotros y a través de nosotros. Y bueno, era tan la dureza de mi corazón que precisamente no fue con uno, sino con dos bebés, ¿no? Y nada más quisiera, previo a estos dos pasajes, en una ocasión le pido a Dios que me permita nunca olvidar. Si bien es cierto, Dios nos ha regalado a mi esposa y a mí poderle servir, y estábamos justo antes de recibir a estos pequeñitos sirviendo en un centro de ayuda para rehabilitación de problemas de adicciones, tanto en el estado de Oaxaca como en Yautepec, Morelos. Y ahí empezamos a ver grandes milagros, cómo Dios alcanzaba para salvación a estos chicos, donde el 80% no creen en Dios y donde más del 50% son hijos de creyentes. O han escuchado el Evangelio de alguna u otra manera. Vimos cómo Dios alcanzaba a estos chicos y los alcanzaba para salvación y los transformaba. Y entonces en eso es cuando Dios nos hace el llamado, nosotros estamos literalmente como enanos diciendo, wow, el sueño de nuestras vidas, servir de tiempo completo al Señor, y yo como veterinario poder estar en una granja, que ahora es una granja didáctica, mi esposa como maestra de inglés, dando clases de inglés, y dijimos, no, aquí por lo menos 10 años. Y de repente Dios nos regresa una primera vez, después una segunda, y Dios nos dice, y ahora su ministerio va a ser con niños. Yo dije, ¿cómo Dios? ¿No? Y bueno, pues ahora están aquí estos niños. Y yo decía, ¿no? Cuando llegan, que yo había dejado el púlpito aquí para ahora tener un púlpito acá. Pero resulta que no solamente fue eso, sino que yo siempre había dicho, es que yo soy el que ministro la palabra de Dios. Yo tengo el privilegio, el llamado de ministrar la palabra de Dios. Y oh sorpresa mía, Dios usa a estos dos pequeñitos para que ellos son los que me ministren a mí. ¿Cómo? Sí, resulta que Dios nos dio el privilegio de comprar varias Biblias, ¿no? Para niños. Algunas las compramos, pues nos las regalaron. Y pues al principio ellos rompían las hojas delgadas, ¿no? Y yo decía, no, 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 despacito, despacito. Ya después conseguimos Biblias de hojas más gruesas, ¿no? Y cuando ya ellos iban creciendo, iban siendo más independientes, ellos querían pasar ya a la velocidad y escoger sus historias bíblicas y ya no las que escogía papá. Pero en una de esas, ya cuando ya tenían más la motriz fina, ellos empiezan a hojear sus Biblias de hojas delgadas con dibujos. Y yo veía que Sebastián buscaba siempre una historia y no decía nada. Y esa historia todavía no nos tocaba verla, ¿no? Cronológicamente o por aparición, como sea. Y en eso, una mañana, él abre esa lección y empieza a hacer así, con su dedito. 1 año, 4 meses aproximadamente. Y yo le digo, sí, me hacía así. Todavía no decía más que un par de palabras. Pero en eso, de empezar a hacer así, empieza a hacerme así. Y yo estaba sorprendido, como el Espíritu Santo lo estaba guiando a hacer esto y hacer esto, señalándome a mí. Esa historia es la historia del buen pastor. Entonces Sebas decía que quien estaba ahí, ese buen pastor, era yo. Y después de eso, empezó a señalar a las ovejas. Y la que tenía abrazada, él dijo que era él. Y las demás ovejas empezó a señalar y decía que yo iba a ser el pastor no solo de esa oveja, sino de muchas otras más. Entonces esto realmente a mí me conmueve. Y le pido a Dios que no deje nuevamente, no me deje a mí volverme a endurecer mi corazón, sino realmente permita ser sensible a través de la voz del Espíritu Santo, a través de la voz del Padre y a través de la voz del Hijo. Y que realmente no me resista a seguir viendo grandes milagros. Y que estos pequeños puedan seguir ministrándome las veces que el Padre lo desea. Que yo no ponga ninguna de las barreras analíticas ni de ciencia. La ciencia no está peleada con Dios, pero a veces yo sí me peleo con mi ciencia, que es muy burda, al creador de toda la creación. Y bueno, justamente ese pasaje, y con esto pronto termino, sin duda alguna, Dios permitió que se levantaran grandes olas. Y esas olas empezaron a inundar nuestra barca. Y muchos creyentes, incluyéndome yo, pensé que ya no regresaban.
Muchos creyentes nos dijeron, ya no luchen, fue nada más un proyecto temporal, pero Dios me recordaba, el llamado fue eterno. Tú te subiste a la barca no por tus habilidades de navegación, ni tus conocimientos de los vientos, ni nada. Yo te invité a mi barca. Y sí, para tus ojos, yo me encuentro dormido. Yo tengo paz. Y aunque Cristina y Daniel se veían que la barca se estaba inundando, a través de este año, 4 meses, el Señor Jesús me dijo, esa barca soy yo mismo. Y esa barca se no se hunde, ¿no? Y cuando yo deseo, yo soy soberano. Y yo tengo la autoridad para aplacar los vientos contrarios, para aplacar las grandes olas y para nuevamente que todo esté otra vez en bonanza. Entonces muchas veces quisimos aventar la toalla, la tiramos, pero había creyentes, había incrédulos, había gente que nos decía, los niños regresan. Muchas veces nos encontramos frustrados, enojados, nos equivocamos, nos confundimos, fue emocional, no fue la voz del Espíritu Santo, cualquier argumento que frecuentemente llego a tener. Y usaba a alguien que nos decía, les traemos comida, les traemos una ofrenda, les traemos tal, 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 y gente de muchos lados nos decían, vale la pena. El llamado no fue humano, el llamado fue del corazón del Padre, los niños regresarán. Solo cuando yo decida levantarme, yo aquí las olas. Pero la otra, este pasaje de cuando Pedro caminó sobre las aguas, también Pedro estaba junto con sus demás discípulos en un momento de desánimo, en un momento de terror, en un momento de pensar que a quien veían ni siquiera era Jesús, sino un fantasma. Yo muchas veces me he imaginado todo menos que es Dios el que está bajo su soberano control. He visto todo tipo de imágenes en mi mente, pero Dios me dice, yo soy. Ten ánimo. Ven, camina sobre las aguas. Y yo me resistí pensando que yo era capaz, que yo tenía la fe suficiente, que si yo era espiritual. Pero Jesús me ha llamado junto con mi esposa a través de estos pequeñitos. Y esta mañana, nuevamente Dios te hace el llamado. Ven, camina sobre las aguas. Si quieres, puedes descender y empezar a caminar. No es tu habilidad, no es tu estado de ánimo, es Jesús el que te invita y nos ha invitado, aunque a veces me siento muy indigno, de caminar por fe sobre las aguas. Pero así como la barca no se hunde, pues a veces nosotros nos hundimos al caminar, pero siempre hay una mano que si clamamos, a veces me tardo no solamente minutos, sino horas o a veces días o semanas enteras en gritarle, Jesús, sálvame porque me ahogo. Pero él ni una vez me ha reprochado, sino siempre me ha tomado firmemente su mano y me ha vuelto a dar fe, confianza, seguridad, me ha vuelto a enfocarme en que Él es el que me hizo el llamado, Él es el que me salvó, Él es el que trajo estos pequeñitos por los cuales estamos luchando y seguimos luchando porque Dios los trajo. Es el corazón del Padre el que luchemos por ellos, el que aprendamos juntamente con ellos que hay un Dios poderoso en milagros. Desde hace algún tiempo yo tenía mucho interés en poder compartir esta, este, esta parte histórica, del desarrollo de Israel. Y tenía mucho interés porque de alguna manera el libro que acabamos de ver, el de Malaquías, es ese, como habíamos dicho, ese lleva un como puente de unión con el Nuevo Testamento. Entonces, yo sé que algunos de ustedes han escuchado acerca de este periodo y algunos otros, a lo mejor las cosas que digamos hoy para ser la primera vez que la escuchan, pero creo que es muy interesante poder comentarlo, ¿no? Ahorita que estaba tanto Cristina como Daniel dando el testimonio, dándolos las gracias, que la verdad la gloria sea para Dios, gracias a Dios.
y hablando de lo que habían pasado durante todo este tiempo, cómo Dios movió las cosas. Eh, Me recuerda este año, 4 meses en donde en muchas ocasiones aparentemente no había respuesta de Dios. Y yo soy testigo con ellos de que a veces las cosas se iban complicando. Parecían, especialmente las personas que estaban en contra de regresar a los niños, parecían irremovibles, parecían eh, grandes paladines, titanes, grandes Goliaths que estaban ahí y que no podían moverse, ¿no? Muchas veces nosotros vemos así las circunstancias, ¿no? Y había este periodo en donde, aunque yo estoy seguro que, como ellos mismos lo testifican, Dios les estuvo hablando, y a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, así también había un aparente silencio por una aparente inacción de Dios, ¿no? Digo, y soy muy cuidadoso de decirlo, aparente, ¿no? Porque realmente no hay ninguna inacción de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos las escrituras, nunca ha sido la parte principal del estudio de las escrituras el estudiar la historia, aunque las escrituras sean exactamente históricas. De hecho, muchos arqueólogos estudiosos se han basado sus estudios a través han ido a excavar y buscar las evidencias de lo que ya en la Biblia está escrito y lo han comprobado que es cierto. Sin embargo, nunca ha sido el motivo de Dios que aprendamos una clase de historia. Sin embargo, yo creo que para el poder comprender bien las escrituras es muy importante también situarnos dentro de ese contexto histórico. No sé si te ha pasado a veces que alguien con un interés de saber, alguien ya sea muy joven en la fe o ya sea alguien que no conoce a Cristo aún, se ha acercado contigo y te ha hecho preguntas que nunca te las habías hecho y que no sabes ni cómo contestarle. Entonces yo creo que este tipo de situaciones es importante también o sea, cómo se produjo el Nuevo Testamento, qué fue el cambio, qué pasó en esos 400 años. En fin, creo que nos van a dar, realmente la oración es que esto arroje luz muy importante para cada uno de nosotros, en la comprensión especialmente de cómo estaba el aspecto del mundo de Israel cuando Jesús tocó la tierra, cuando Jesús vino en su primera venida. Cuando nosotros leemos la Biblia, si la leemos en orden de libros, ya sea de tapa a tapa, como dicen, o la leemos, aún si la leemos en orden cronológico, porque es otro el orden cronológico, siempre nos vamos a encontrar como el último libro de la Biblia, Malaquías. De hecho, yo una vez llevé un programa en donde leías casi al mismo tiempo Esdras, Nehemías, Esther y Malaquías, porque eran las partes de los últimos libros del Antiguo Testamento. Entonces llegas al libro de Malaquías, llevas a Malaquías 4, versículo 6, y le das vuelta y te encuentras con Mateo 1, 1. Bueno, tan solo pasar esa hoja, fueron más de 400 años en donde hubo un silencio, aparente silencio. Hubo un silencio, le llaman el silencio de Dios o el silencio de los 400 años, algunas personas le llaman así, desde Malaquías 4:6 hasta Mateo 1:1. ¿Y por qué se le dice esto? Porque en todo este tiempo no existió ni un profeta y no existió tampoco ni un libro inspirado por Dios para la comprensión de lo que iba a venir. Habíamos hablado la semana pasada que Malaquías daba el término a un tiempo de aproximadamente 1000 años en donde continuamente se estuvo escribiendo la palabra de Dios. Desde la época de Moisés y el Pentateuco, la época de los jueces, de los reyes, la época de los profetas.
Y durante todo ese tiempo, desde Génesis hasta Malaquías, se habló, se habló de muchas cosas y especialmente se fue pintando y se fue dibujando poco a poco un retrato de lo que iba a venir en un futuro y especialmente un retrato de cómo sería el Mesías. Si tú, al estudiar toda la palabra, empiezas a encontrar referencias muy importantes de qué tribu iba a venir, qué fenómenos iban a ocurrir cuando su venida, eh, de alguna manera, en qué lugar, de qué lugar iba a nacer, en qué lugar iba a empezar su ministerio, cómo iba a morir. Muchas profecías se cumplieron ese mismo día de su muerte. Y se habló acerca de la resurrección, se habló acerca del establecimiento de la iglesia, muchas cosas que los antiguos, muchas de ellas no conocían y anhelaban conocer más detalles, como muchas veces nosotros ahorita con muchas de las profecías anhelaríamos conocer más detalles y nos gustaría que Dios nos dijera fecha y hora, ¿no? Pero no, las cosas ocultas son de Dios y las reveladas son para nosotros, para nuestra edificación, ¿no? Entonces, este se llama el silencio de los 400 años. Ahora, sin embargo, aunque Dios no dio una palabra inspirada en ese tiempo, sí hubo muchos acontecimientos, tanto en el mundo como en Israel, que cambió la fisonomía del mundo y la fisonomía de Israel. Pasamos de la época de Esdras, Nehemías y de la época de Malaquías, en donde ellos estaban en una relativa paz, sojuzgados por el imperio persa, un imperio de Oriente. Hasta ese entonces los imperios más fuertes habían sido los orientales. A la época de Jesús, en donde estaban también en una paz que le llamaban la Pax Romana, en un tiempo sojuzgados por Roma, un país del cual no se habla o no se hace una alusión tan directa en el Antiguo Testamento. Se habla de este imperio, pero en ese entonces no se hace una referencia. De hecho, si tú te ves en el libro de Daniel, se habla muchísimo de este periodo de la historia. En el capítulo 2, cuando con la interpretación del sueño de Nabucodonosor, se habla de estos imperios. Ya se conocía el imperio medo-persa por nombre, ya se conocía el imperio griego por nombre, no se conocía el imperio romano por nombre, pero sí se menciona en esa parte. Y a partir del capítulo 7 de Daniel, también se mencionan muchas de las profecías con una exactitud impresionante de lo que iban a suceder en estos tiempos, ¿no? Bien, entonces podemos ver que cambia muchas de las cosas, ¿no? También vemos que mientras que estaban ellos sojuzgados en la época de Malaquías por el imperio persa, existía cuáles eran los líderes espirituales, los guías espirituales en la época de Malaquías. Lo vimos, los sacerdotes y los levitas. Cuando vino Jesús encontramos un panorama distinto. Sí, seguía habiendo sacerdotes, pero aunado a esos sacerdotes se encuentran otros grupos como por ejemplo los escribas, o se encuentran por ejemplo los grupos faccionarios como son los saduceos y los saduceos y los fariseos, los cuales conformaban el Sanedrín, que era un consejo de 70 ancianos. Ya no estaba Israel gobernado por un rey israelita tampoco. En la época, cuando vino Jesús, estaba gobernado por un rey edomita, que a su vez era un títere de Roma, ¿no? Entonces, además, no solamente se habla del templo como el principal lugar de adoración, es muy importante el templo, ellos estaban muy contentos y orgullosos de su templo. Sin embargo, donde se reunían para estudiar la mayoría de los judíos eran las sinagogas.
lo cual casi no se escucha esto en el Antiguo Testamento. Bueno, sinagoga quiere decir congregación, ¿no? Bueno, así que todos estos y muchos otros cambios fueron dados en estos 400 años de historia, ¿no? Encontramos muchas, o sea, aparte de lo que hemos dicho de las sinagogas, de los saduceos, de los fariseos, encontramos por ejemplo, los samaritanos, en fin, muchos grupos de personas y situaciones que aparecen en la época de los evangelios, pero cómo se hace referencia, dónde aparecieron, cómo fue que su aparición, ¿no? Bien, tenemos para eso, eh, quiero que pongan mucha atención, porque además las fechas, de por sí, las fechas son un poquito difíciles de aprender. Las fechas, y más las fechas antes de Cristo, ¿no? Luego son medio confusas, ¿no? Oye, ¿cómo que pasó primero el año 539 y después fue el año 336, ¿no? Lo que pasa es que se mide restando, como todos ustedes saben, ¿no? Entonces tenemos, en base a eso, 4 periodos muy importantes y definidos en este periodo intertestamentario. Tenemos lo que es el periodo persa, el periodo helenístico o griego, el periodo macabeo o asmoneo y por último el periodo romano. Entonces esos son los 4 periodos que vamos a hablar. No voy a hablar mucho, no voy a inundar de datos, pero sí es importante ir mencionándolo. Bueno, primero vamos a ver el periodo persa. Ajá. El periodo persa viene de los años 539 al año 336. Ustedes recordarán que el empezar el periodo persa marcó el final del periodo babilónico y también marcó el final del cautiverio de Israel por los babilónicos. Para referencia de esto lo pueden encontrar en el capítulo 6 del libro de Daniel. Ahí te habla exactamente cuando los persas entraron y ocuparon Babilonia. Y entonces fue destruido el imperio babilónico, ¿no? Ese periodo, el periodo persa, todavía lo encontramos registrado en los libros del Antiguo Testamento. Tenemos en los últimos capítulos o los últimos versículos tanto de los libros de Reyes como de Crónicas. Lo tenemos registrado en los libros de Esdras, de Esther, de Nehemías y los que se conocen como los profetas post-cautiverio. Es decir, los profetas que profetizaron cuando Israel fue liberado de nuevo, cuando Judá fue liberado y que terminó el cautiverio babilónico. ¿Cuáles son estos profetas? Los 3 últimos, muy fácil. Ageo, Zacarías y Malaquías son aquellos que profetizaron después del cautiverio de Babilonia. Entonces, esa es una característica. Bueno, término del cautiverio babilónico y regreso, no de muchos, pero sí de un remanente a Jerusalén. Y aquí hay algo muy importante. Aunque hubo regreso y un edicto en donde se le permitía a todo judío regresar de nuevo a Israel, no regresaron los millones de judíos, sino regresaron aproximadamente solo 50,000 a reconstruir y poblar esas tierras, ¿no? Todos los demás judíos se encontraron diseminados por el mundo. Ajá. A eso se le conoce con una palabra muy, muy conocida que se llama diáspora. Ajá, sí se acuerdan de esa palabra diáspora. Hubo 2 diásporas en la historia. La primera diáspora fue la del Reino del Norte, ajá, que fue el primero que cayó en manos de los asirios y entonces fueron esparcidos por todo el mundo, los pertenecientes a las 10 tribus de Israel. Y la segunda diáspora, que fue la diáspora del Reino del Sur, que fueron con la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor. Allí en ese caso, en el caso de Asiria, con el Reino del Norte, sacaron a los israelitas de ahí, dejaron unos cuantos nada más,
y trajeron gente de otros lugares conquistados a habitar esas tierras. Ajá. En el caso de la conquista babilónica, no trajeron otras gentes a habitar la tierra, sino que se los llevaron y nada más se los llevaron, ¿no? A Babilonia y a sus territorios conquistados. Entonces esas son dos diásporas. Esto permitió, la primera del Reino del Norte fue en el 720 a.C. y la segunda en el Reino del Sur se dio de los años 605 al 586. Definitivamente, esto nos llevó a un fenómeno. Ya Israel ya no estaba en su tierra, ajá, sino ya Israel estaba diseminado por todo el mundo. Y de esta época, y debido a la diseminación del pueblo judío en el mundo conocido, fue cuando comenzaron las sinagogas. En la época persa, en el periodo persa, comenzaron las sinagogas. Y también comenzó la figura del estudioso o escriba de la ley. El templo, cuando se reconstruyó, era muy difícil que todos los judíos accesaran al templo. Muchos no podían ir al templo. Así que muchos no tenían el acceso a un sacerdote o a un levita que pudieran explicarles la palabra, sino que empezó a haber judíos piadosos que empezaron a capacitarse, a leer, a capacitarse en las escrituras y empezaron a hacer esos escribas. Algunos de ellos eran levitas, otros no. Así que empezaron dos figuras que tenemos ya en la época de Jesús, la sinagoga y el escriba, ¿no? También en ese tiempo empezó a haber ese fuerte conflicto entre los judíos y los samaritanos. Me llama mucho la atención porque eh, este conflicto también duró hasta la época de Jesús, en donde los judíos eh, menospreciaban a los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿De dónde venían los samaritanos? Este es un punto muy importante. Vemos los vemos mucho en los evangelios y en el libro de Hechos, ¿no? Los samaritanos, cuando fue la primera diáspora, cuando fue la conquista del reino del norte por el rey de Asiria, el rey de Asiria se llevó a todos los israelitas a otros lados y trajo gente de fuera a habitar Israel. Y empezó a haber un conflicto porque las fieras, al despoblar esas tierras, las fieras se reprodujeron y empezaron a atacar a los hombres en esas tierras. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Que las autoridades dijeron, oye, seguramente estamos faltando a la ley del Dios de estos lugares. Y entonces se trajeron algunos levitas y algunos sacerdotes a que enseñaran a los que estaban ahí las leyes del Dios de Israel. Pero ¿qué fue lo que pasó? Tampoco ellos, estos sacerdotes y levitas, fueron fieles y entonces empezó a haber ese sincretismo entre las cosas paganas y entre la ley de Dios. Y entonces ese sincretismo formó ese pensamiento y esa religión, esa forma de ver las cosas de los samaritanos, ¿no? Dice en Segunda de Reyes 17:33, hablando de esta situación, temían a Jehová, pero también honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Y ni servían a Dios y ni servían a su palabra, porque también hacían combinaban esas dos cosas, ¿no? Podemos ver que estos samaritanos, hasta el tiempo de Jesús, sí guardaban los libros de Moisés, sí creían, el resto de la Biblia no. Guardaban algunas fiestas e inclusive ellos, en contraposición del templo de Jerusalén, construyeron un templo, su propio templo, en el monte Gerizim. Ajá. Le sonará mucho el monte Gerizim, porque el monte Gerizim es aquel monte del que nos habla tanto Deuteronomio como Josué, en donde se leyeron las bendiciones de obedecer la ley de Dios, ¿no? Entonces,
ellos adoptaron este monte Gerizim que quedaba al norte para poder ver todo esto, ¿no? Y vemos también en el libro de Nehemías cómo empezó a haber este conflicto entre samaritanos y entre judíos. Dice Nehemías 4, 1 al 2, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Así que estas personas que de samaritanos que vienen de Samaria ya tenían conflicto con los judíos que estaban reconstruyendo el templo en época de Nehemías, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, después de Malaquías, los persas duraron aproximadamente 130 años y terminó el periodo eh, persa y empezó el segundo periodo, que es el periodo griego o helenístico. Este periodo viene del 336 al 165, ya nos vamos acercando poco más al tiempo de Cristo, ¿no? Y este periodo persa terminó a través de 3 batallas importantes que ganó Alejandro Magno. Se levantó un gran general macedonio que se llamaba Alejandro Magno e hizo la conquista del mundo en casi 10 años, prácticamente, y arrasó con todos. Y en 3 batallas importantes, Alejandro Magno quita el dominio mundial del mundo de los persas. Con eso, la hegemonía de los reinos orientales termina y empiezan los reinos occidentales, los reinos europeos, digamos, a, a controlar el mundo. ¿Qué hizo Alejandro Magno? Alejandro Magno, además de conquistar, él tenía la política de conquistar y imponer la cultura griega en los territorios conquistados. Por eso luego ven arquitectura griega no solamente en Grecia, sino la ven en todo el mundo. Ajá. Todo lo que, todo el pensamiento griego, el estilo griego, la apreciación por la belleza, por la estética que ellos tenían, todo eso lo fueron implantando. Ahora, Alejandro Magno respetó mucho Jerusalén. Hay una historia que no se sabe si es completamente cierta, a lo mejor algunos de ustedes la han escuchado, en donde cuando Alejandro Magno se iba acercando a Jerusalén, salieron los sacerdotes de aquel entonces a hablar con él y le enseñaron en el libro de Daniel lo que estaba escrito de Alejandro Magno, porque el libro de Daniel, la profecía de Daniel, te habla muy claramente de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue tan impactado, cuenta esa historia, que dijo, no voy a tocar Jerusalén, voy a dejarla ser. Y los dejó tener sus propios, seguir teniendo el culto en el templo y todo lo que decía la ley, ¿no? Entonces por eso se salvó. Sin embargo, conforme fue avanzando el imperio griego, toda la influencia de los pensamientos y de los filósofos fue permeándose mucho en las autoridades y los sacerdotes judíos. En ese entonces, el hebreo se empezó a perder. ¿Qué quiere decir con esto? Se dejó de hablar el hebreo y cada vez más judíos hablaban griego. Ajá. Cada vez más judíos iban siendo helenizados. Ajá. Bien, Alejandro Magno muere, y eso también está puesto en el libro de Daniel, y al no tener heredero, su vasto imperio que venía desde Grecia hasta India, prácticamente, se divide entre sus 4 generales más importantes, ajá, de los cuales solamente 2 son muy importantes para la historia de la Biblia, que tienen interacción con Jerusalén. Estos 2 generales hicieron 2 grandes imperios griegos, uno al sur, que estaba en Egipto, que era el imperio tolemaico, de Ptolomeo, y al norte, que eran en Siria, donde estaba el imperio Seleucida, que viene de Seleuco. Uh -huh.
Eh, durante 130 años, estos imperios se iban, cada uno se iba peleando con el otro, hacían de repente alianzas, de repente se peleaban. Y saben quiénes, y precisamente en medio de estos dos imperios estaba Jerusalén, ¿no? Entonces, siempre Jerusalén sufrió todas las batallas de estos dos imperios, ¿no? Aunque el imperio tolemaico, el primer imperio que estuvo subyugando Jerusalén, fue más tolerante con las prácticas de los judíos. Inclusive, el gobernante Ptolomeo Filadelfo, ¿no? De esa línea, la tolemaica, aproximadamente en el año 284, ordena la traducción de todo el Antiguo Testamento que estaba en hebreo al griego de aquel entonces. A eso precisamente, a esa versión precisamente se le conoce como la Septuaginta. Hace algunos estudios, alguien hizo un comentario y preguntó qué era la Septuaginta, pero ahorita no está quien lo preguntó, pero, pero precisamente de ahí nace esa versión, que ha sido una versión muy importante, es una Septuaginta o versión de los 70 sabios. También se tradujeron otros libros apócrifos o no inspirados, los cuales también se pusieron en ese momento como un apéndice separado del Antiguo Testamento. Esta versión en la antigüedad fue ampliamente difundida. Y déjenme decir unas cosas, en los tiempos de Jesús era la versión que leían los judíos. De hecho, Jesús hizo referencia, los escritores del Nuevo Testamento, cuando hacen referencia a un escrito del Antiguo Testamento, lo hacen con esa traducción de la Septuaginta. Por eso hay muchos cambios, ¿no? Algunos cambios, no importantes, pero algunos cambios, ¿no? Así que aún en los tiempos de Jesús fue utilizada mucho. Hoy en día esta versión pues sigue existiendo. Ajá, la puedes conseguir todavía esta versión. Claro, si sabes leer griego, la vas a entender. Esta versión a su vez sirvió fue tomado como para la traducción de otras versiones, ¿no? De la Biblia, ¿no? Bueno, así que, volviendo al lío de los seleucidas y ptolemaicos, de los dos reinos, el del norte y el del sur, que se baten en diversos combates, finalmente, empezando el siglo II antes de Cristo, por ahí del año 200, los seleucidas adquieren mayor poder y toman Jerusalén. Y ellos sí son muy intolerantes. Y especialmente uno de los descendientes de estos seleucidas que tomaron Jerusalén. Lo van a conocer muy bien, se llama Antíoco IV Epifanes. Ajá. De Antíoco IV Epifanes también habló el profeta Daniel. Y él es el que hace esa abominación desoladora en el templo. ¿Qué pasó? Los sacerdotes estaban ya muy helenizados y muchos de ellos, al ver el poder de los seleucas, pues hubo sacerdotes, depusieron a un sacerdote que venía de la línea de Aarón, y pusieron a sacerdotes que compraron sus puestos y que ellos eran muy tolerantes y permitieron hacer todas las atrocidades a los griegos que hicieron en el templo. Prohibieron el día de reposo, prohibieron cerraron el templo, a veces cerraron el templo, lo profanaron, hasta que finalmente cometen esa abominación desoladora, ajá, muy probablemente que dicen los escritos que fue el haber sacrificado un animal impuro, un cerdo, en el altar. Y esto levantó la ira de algunos de los judíos de ese entonces, y hubo un hombre que se levantó en contra de esto, un hombre que se llamaba Matatías, que murió luego, pero que sus hijos son muy famosos, y especialmente uno que fue el que lideró la revolución, se llamaba Judas Macabeo. Macabeo era un apodo que le pusieron a los hijos. ¿Sabes qué quiere decir Macabeo? Quiere decir martillo. De hecho,
después de este tiempo hay dos libros muy famosos que son apócrifos y que son los libros que hablan precisamente de los macabeos, ¿no? Como situación histórica podría ser interesante, ¿no? Así que empieza esa revolución macabea que dura 15, 20 años y que al final de esa revolución macabea finalmente vuelven a recuperar los judíos la independencia que no tenían desde el cautiverio de Babilonia y vuelven a purifican el templo que había sido profanado. De ahí salió aquella fiesta del Hanukkah que los judíos celebran en diciembre y que encuentras la referencia en los evangelios que es la famosa fiesta de la dedicación en la que Jesús también participó, ¿no? Bien, así que después de más de 400 años de haber estado juzgados por los babilonios, por los persas y después por los griegos, finalmente este periodo macabeo se encuentra una independencia relativa, digo, relativa de alguna otra potencia. Este periodo duró aproximadamente 100 años y corre desde el año 165 al, al 63. Ya estamos muy cerca del tiempo del nacimiento de Jesús, ¿no? Se llama Macabeo o Asmoneo, y el nombre de Asmoneo viene de un ancestro de este sacerdote Matatías, que es el papá de los macabeos. Se llama Asmón, ancestro, ¿no? Entonces por eso se llamaba Asmoneo. Así que eh, características de este periodo, entonces le regresa su independencia, y digo relativa, a Israel, y resulta que este periodo no es mejor que los otros, porque este periodo de 100 años Israel seguía en declive, porque estuvo rodeado de intrigas, de peleas de poder, y los gobernantes eran personas que realmente, aunque eran de la élite israelí, pero no tenían que ver nada con las promesas de Dios. Fíjate, el rey en turno, porque hubo 4 o 5 reyes asmoneos, era a su vez rey y era a su vez sumo sacerdote. Había facciones dentro de los judíos que estaban a favor de esto, pero había otras facciones que dijeron, no, no, espérame, es que el rey tiene que ser descendiente de David y el sumo sacerdote tiene que ser de Aarón. Así que estos reyes cada vez se fueron haciendo más impopulares delante de la gente y cada vez tenían menos control de su territorio. En este periodo, el imperio romano poco a poco va creciendo y va extendiéndose hacia el oriente. Y se va cada vez acercando más a Jerusalén y a Judea. Ahora, tanto en este periodo como en el anterior, a la par de esto, aparecen ciertas, debido a esta helenización del gobierno judío y también de los sacerdotes judíos, empiezan a aparecer varias facciones de entre los judíos que no, irreconciliables en unos y otros, ¿no? Tenemos por una parte los saduceos. O sea, vamos a hablar de las 3 principales facciones: los saduceos, los fariseos y los esenios. Los saduceos, que son muy nombrados en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, estaban con la clase sacerdotal. Su ministerio o su trabajo se concentraba principalmente en Jerusalén y en el templo. Apoyaban al gobierno, generalmente apoyaban al gobierno y estaban de acuerdo con, pues con todas sus modificaciones y con toda la influencia griega que tenían ellos, ¿no? Ellos solamente consideraban como escritos inspirados por Dios
el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. Y eran más ateos e incrédulos que creyentes, o que creyentes en Dios. Ellos no creían ni en la resurrección, no creían en el espíritus, en el espíritu, no en la vida espiritual, y no creían en la vida después de la vida. En estas épocas nace otra facción muy conocida, los fariseos, que quiere decir también que son los apartados para Dios. Estos fariseos nacen como una protesta a toda esta helenización y se opusieron en un principio a toda esa contaminación griega, y que también se opusieron a que el sacerdote, la misma persona fuera sacerdote y fuera rey. Generalmente, mientras que los saduceos estaban con la clase alta, los fariseos estaban con el pueblo, eran más queridos por el pueblo. Y no eran no tenían una buena relación con los reyes, excepto con una reina que hubo, Asmonea, que se llamaba Salomé Alejandra, a la cual ella sí apoyó más a los fariseos, que por cierto fue la única reina de Israel después de muchos años, después de Atalía, ¿no? Entonces, ellos tenían un celo muy grande por la ley de Moisés, la cumplían de una manera muy estricta. Ellos estaban más en la sinagoga que en el templo. Eran muy estrictos, como les decía, con la ley de Moisés, habiéndole añadido también mucha tradición oral. Ajá. Muchos escritos y mucha tradición oral, y que es, si ustedes se acuerdan de los evangelios, es aquella contra la cual Jesús hablaba, y que les decía, la tradición de sus ancianos muchas veces se contrapone con la ley. Ajá. De ahí viene, tuvo 2 escuelas principales, una se llamaba la Shammai, que era la más exigente, y la Hillel, que era la más eh, liberal. Por ejemplo, la escuela Shammai seguía al pie de la letra lo que decía Moisés con respecto al divorcio, la carta de repudio, y solamente tenía como razón para dar una carta de repudio el adulterio. Mientras que los Hillel decían que podías divorciarte de tu esposa, pues, aun si tu esposa te daba un desayuno frío, ¿no? Así que era mucho más tolerantes. Ellos definitivamente creían que todo el Antiguo Testamento era inspirado por Dios, creían en la resurrección, en el espíritu y en la vida después de la vida. Pero también fueron los que más conflicto tuvieron con nuestro Señor Jesús, porque todas esas tradiciones que tiró nuestro Señor Jesús y que los enfrentó a todo esto, pues ellos tenían un gran enojo por todo esto. Con todo y eso, algunos de los fariseos se convirtieron, ¿no? Tenemos el caso más notable, Pablo, ¿no? El apóstol. Estas 2 facciones, tanto saduceos como fariseos, conformaban el Sanedrín, ese grupo de los 70 ancianos, ¿no? Y por último tenemos un grupo del cual no habla mucho, de hecho no habla el Nuevo Testamento, o directamente no habla, que se llama los esenios. Los esenios, al igual que los fariseos, se oponían a toda esta helenización y todas estas prácticas que se contraponían en contra de la ley de Moisés. Y entonces ellos, ¿qué fueron? Fueron más drásticos, porque se fueron al desierto y cuidaron los pergaminos. De ellos ellos no se sabía mucho hasta hace 90 años, en donde aparecieron de nuevo los pergaminos en la cueva de Qumran, en el Mar Muerto, ¿no? Se tiene la idea de que Juan el Bautista pudo haber convivido con ellos, con los esenios, en ese tiempo de preparación de él en el desierto. Ya ves que Juan el Bautista estuvo en el desierto hasta que creció, ¿no? Entonces es probable que haya tenido también esa influencia de los esenios y ese celo, ese celo, ¿no? Por último tenemos el periodo romano, que es, las luchas internas de los asmoneos
hubo dos cosas que terminó este periodo, tanto las luchas internas de los asmoneos y el aumento de poder de Roma. Todo eso contribuyó a que esta dinastía cayera y que este periodo terminara. Tenemos por último el periodo romano, que es a partir del 63 después de Cristo y que terminó mucho tiempo después. Todo empieza con una invasión que de un general romano hizo, un general Pompeyo hizo, y conquistó en Jerusalén. Y además él profanó también el templo. Otra cosa que pasó, hubo un personaje de Edom. Edom era el reino, que estaba al sur de Israel, perteneciente en sus ancestros al hermano de Jacob, ¿no? Ese reino se conocía en ese tiempo de los romanos como Idumenea. Y una persona que se llamaba Antípater de Idumenea tiene una gran influencia en Judea. Y finalmente su hijo, un personaje es muy conocido, Herodes, apoyado por los romanos, llega a ser rey de Israel en el 37 antes de Cristo, conocido como Herodes el Grande. Llega Herodes apoyado por los romanos, no tiene que ver nada con la dinastía reinante, los asmoneos, sino que es un edomita. El rey de Israel es un edomita. ¿Qué hizo para poder legalizarse, por así? Se casó con una princesa asmonea que se llamaba Marianne I, pero luego la terminó matando. Tenía también un consejero que era de la línea de los asmoneos que se llamaba Juan Hircano II, también por su paranoia de poder lo termina matando, ¿no? Y claro, para congraciarse con los judíos también arregla y hace una remodelación muy importante del templo, engrandeciéndolo y poniéndole piedras suntuosas, muy al estilo grecorromano, ¿no? Bien, así que nos encontramos con este terrible hombre edomita reinando en el tiempo en donde Dios vuelve a hablar a su pueblo, en donde Dios decide finalmente cortar su silencio en la época de Jesús. Dice una reflexión en un comentario de la Biblia que me encantó, que dice que esos 400 años de silencio de Dios fue interrumpido por el llanto de un niño en Belén en una noche. Y bueno, pues con esto podemos ver y entender cómo se fueron dando todos estos cambios, por qué todas estas facciones salieron. Ya se dije muchas fechas y muchos eventos, muchas cosas, y pude haber dicho mucho más. pero, pero la verdad es que, ¿qué, ¿qué podríamos sacar de este silencio de 400 años? ¿Por qué Dios calla estos 400 años? Ciertamente, muchos podemos pensar que fue una especie de juicio para con los judíos. Hay muchos que piensan eso. De hecho, hubo veces en la historia del pueblo de Israel en donde Dios cayó. Una de esas etapas fue cuando nació el profeta Samuel, en donde Dios no había hablado ni se había manifestado al pueblo de Israel durante mucho tiempo. Yo eh, yo pienso que Dios tuvo varios propósitos. Yo pienso, número uno, que Dios ya tenía completo toda, toda su revelación. Y que ese fue un tiempo en donde Dios quería que su pueblo meditara en todo lo que habían aprendido en esos 1000 años de revelación. Tan es así que lo dice Malaquías en su versículo, en sus 3 últimos versículos. Acuérdense de la ley de Moisés y esperen que va a venir un profeta Elías.
el profeta Elías, ¿no? Juan el Bautista. Y este, y entonces hay un versículo que dice que llegado el tiempo, cumplido el tiempo, Dios, Jesús vino a la tierra. Dios tenía un tiempo específico en donde iba a venir a la tierra. Así como también podemos nosotros tener cierto que el tiempo de su segunda venida es un tiempo específico, que solamente Él conoce, pero que de alguna manera ya está escrito. Y que todo este tiempo de espera, tanto el tiempo de espera de aquel entonces, esos 400 años de silencio, como ahora estos casi 2000 años de silencio, tienen un propósito. ¿Qué propósitos pueden tener este silencio de Dios? Fíjate que les voy a contar esta anécdota rápida. Cuando yo era chico, tendría como 11 años. Estaba yo en el reposet viendo la televisión. Ahora sí que, como dicen, aplastado, ¿no? Viendo la televisión. Y de repente llega mi papá con su portafolio y se agacha para saludarme. Y yo no hice ni él me dejó, no intento para levantar. Y entonces mi papá se enoja. Mi papá se enojó y, y me dejó de saludar una semana. Yo no sé si fue pedagógico, si fue bueno, si fue malo, pero aprendí la lección. Cuando pasó la semana, yo corría a sus brazos y lo abracé y le di un beso a mi papá. Anhelaba su contacto conmigo. Y de alguna manera, Dios nos prepara también con ese silencio, porque hay algo que pasó y un fenómeno que sucedió con los judíos en ese entonces. Empezaron a tener una gran convicción, un gran cargo por el estudio de su palabra, tan es así que empezaron los escribas, y un anhelo por su llegada. Sí, ellos tenían un gran anhelo por su llegada. Y Jerusalén estaba esperando, e Israel estaba esperando la llegada del Mesías. Claro, lo esperaban de otra forma, por eso cuando llegó les desilusionó. Ajá. Pero finalmente, este silencio Dios lo utilizó primeramente para darle a esos judíos esa gran convicción y el anhelo por su llegada. Segundo, al, podemos ver que Dios llegó a su tiempo, Jesús llegó a su tiempo indicado, como está escrito, porque además nos hemos encontrado que toda esta historia de este periodo fue predicha años antes, 600 años, 500, 600 años antes, por Daniel. Hay otro punto muy interesante. Dios en este tiempo no habló, pero sí actuó. Muchos no vieron en ese tiempo la acción, pensaban que era una inacción. Sin embargo, Dios se estuvo moviendo y ahora que nosotros podemos analizar todo este tiempo, podemos ver que Dios se movió preparando la venida de Jesús y preparando también la difusión de su palabra a través de las diásporas judías. Dios no solamente concentró a su pueblo en una parte, en un principio, cuando estaba el reino de Israel en su tierra, ellos debían de ser un testimonio y todos los demás que pasaban por ahí debían de conocer a ese Dios de Israel, porque además el lugar donde está Israel era cruce de muchas comunicaciones y rutas. Bueno, aquí era, ok, Dios utilizó un juicio para expandir a los judíos y expandir la palabra a través de todo el mundo. Entonces, Dios actuó en este mundo expandiendo su palabra a través de la diáspora judía, pero también traduciendo el Antiguo Testamento en el griego, un idioma que todo el mundo empezaba a hablar, como si fuera hoy el inglés. Y también poniendo sitios de reunión y sinagogas en las diferentes partes de todo el reino. Había sinagogas
en Roma, como también podía haberla cerca de India. En toda parte había estos lugares. Y las sinagogas, pues, las sinagogas era un lugar de reunión de judíos, pero podían llegar extraños también, extraños que se convirtieran al judaísmo. De hecho, a esos extraños que se convertían, extranjeros que se convertían al judaísmo se les llamaba prosélitos. Y en la sinagoga había esos prosélitos. Y en todo ese tiempo Dios preparó al mundo para una rápida difusión del Evangelio, dando un idioma común, que era el griego, como lo estaba diciendo, pero también a través de los caminos romanos. Roma, cuando empezó a expandir toda su imperio, empezó a trazar sus caminos. De ahí viene el dicho, bueno, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Y pues yo creo que sí, ese dicho tiene mucho de verdad. Y eso llevó a que en tiempos posteriores, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de las primeras iglesias, pudiese esparcirse rápidamente el Evangelio. Así que todas estas situaciones, y muchas de ellas aparentemente eran juicios y cosas terribles, esas conquistas, esos gobiernos tiranos, ninguna de esas cosas se le fue de las manos a Dios, sino por el contrario, vemos cómo fue todo actuando para gloria de Él y para difusión de su palabra. Estábamos escuchando el testimonio de Daniel y de Cristina y cómo, pues, aún todos esos obstáculos que pusieron autoridades corruptas han servido para que Dios se glorifique. E igualmente, Dios glorificó su palabra, la dio a entender a través de todos estos fenómenos. Ajá. Que muchas veces el hombre toma decisiones y ni siquiera tiene idea de todas las consecuencias que hace. Ese emperador que dijo que todos fueran al censo y que movió a todo el mundo entero, nunca se imaginó que estaba cumpliendo una profecía que tenía más de 700 años. Así también, el día de hoy tenemos un periodo de silencio de Dios de aproximadamente 2000 años. Y podemos ver en todo este periodo que, aunque haya cosas y eventos de la historia que hoy por hoy no entendamos, pero podemos tener por cierto que Dios no solamente se le va de las manos, no se le va de las manos, sino que los va a usar para su gloria. Y que en todo lo que Dios ha conformado ahora el mundo, lo va a estar conformando para ese momento de su gloriosa segunda venida. Qué impresionante es el Señor. Nosotros, como estos hombres que estuvieron en este templo, en este tiempo de 400 años, no vemos muchas cosas. Nosotros muchas veces queremos apostar y queremos decir, sí, sí, eh, muchas cosas, podemos decir muchas cosas y muchas cosas no se cumplen. Muchas cosas no las entendemos. Muchas cosas Dios nos las ha revelado. Pero lo que tenemos que tener, por cierto, es que Dios sigue trabajando, sigue actuando y está preparando esa segunda venida. Ahora, muchos de los judíos de los 400 años esperaban con anhelo al Señor y pasaban ese tiempo también profundizando en su palabra, queriendo aprender más de Él. ¿Cómo utilizas tú el tiempo? ¿Anhelas su venida? ¿Ya quisieras que viniera el Señor? Ahora, ¿por qué quieres que venga el Señor? ¿Para que ya deje uno de sufrir o de escuchar malas noticias? Pues eso puede ser algo válido, pero lo mejor, lo más importante es porque quiero verlo, porque quiero abrazarlo. ¿Esperas con anhelo al Señor? ¿O ya te helenizaste mucho? ¿Tu fe aumenta o decrece en el tiempo del Señor, en el tiempo de silencio el Señor de tu vida? Tenemos dos ejemplos que ya comentamos en Navidad en una ocasión, el de Simeón y de Ana. Los dos ancianos
que durante toda su vida estaban esperando al Señor Jesús. Uno de ellos le había sido declarado por el Espíritu Santo que iba a ver, que iba a morir hasta que viera al Señor Jesús, al Mesías. Y la otra, una mujer que esperaba al Señor, que todos los días hablaba de esa esperanza y que no se apartaba del templo. Y un día Dios se los concedió. Quizás el día menos pensado. Quizás ese día se levantaron, se vistieron como siempre y a hacer sus rutinas. Nada más que a Simeón de repente escuchó esa voz que le dijo, Simeón, es muy importante que vayas hoy al templo. A lo mejor esa promesa se le hizo a Simeón, si Simeón tuviera unos 80 años, a lo mejor a Simeón se le hizo cuando tenía 20 años o cuando tenía 40. No lo sabemos cuánto tiempo esperó por esa promesa. Pero él estaba listo para escuchar la voz del Espíritu cuando le dijo, acércate ahora al templo. Se acercó y pudo tomar en sus brazos a su Redentor. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. No te desalientes por una aparente, por una aparente inacción de Dios, la cual no existe. Dios está actuando. Está actuando en nuestras familias. Muchas veces nos podemos cansar con nuestras oraciones. Decimos que no se convierte. Es que no veo algún resultado. Pero así como Dios preparó esa palabra con la diáspora, con las sinagogas, con las carreteras, con la Septuaginta, con el idioma griego, así también Dios está preparando la respuesta y está preparando el corazón de su iglesia para su venida. ¿Vamos a esperarlo con anhelo? ¿O vamos a distraernos? Así que es muy importante. Creo que este es el punto por el cual Dios quiere que meditemos en este tiempo de silencio. Bien, pues eso es todo. Pues vamos a continuar con los himnos. Bueno, primero que nada quiero darles gracias a Dios por todas sus oraciones. Y una de las cosas que Dios hizo en este tiempo fue enseñarme a tener más intimidad con Él. Eso fue lo más importante de mi prueba. Y respecto de la oración, aprendí algo. La oración, por más bonito que pienses que oras y dices, no consiste en una situación repetitiva o de pedirle a Dios conforme a nuestra voluntad, sino la oración, como dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho, consiste en usar la palabra de Dios dentro de la oración. Recuerden, la fe es por el oír y el oír por su palabra. Pero además de esto, a través de su palabra, de profundizar en ella, tienes que buscar el rostro de Dios. A veces vemos la Biblia como una mera situación informativa, pero en realidad tenemos que buscar el rostro de Dios, anhelar que Él nos hable. Y otro factor muy importante es la obediencia a lo que Él nos muestra. Si no hay obediencia, si tomas a la ligera la palabra y lo que Dios te muestra, solo te vas a convertir en un fariseo religioso. Pero si hay obediencia, como dice Santiago, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, hacedor, este será bienaventurado en todo lo que hace. El tiempo del Señor está cerca, todos lo sabemos, pero quizá Dios a través de todas las pruebas que estamos viviendo nos está preparando para el tiempo que vendrá. En 2 de Tesalonicenses 2:3 dice que no vendrá sin que antes se manifieste el hijo de perdición, de apostasía. Por tanto, sí vamos a ver el anticristo, sí va a ser perseguida la iglesia, nos va a tocar, y si nosotros ahorita no desarrollamos un carácter, vamos a fracasar y vamos a sucumbir cuando se acentúe todo esto. Por eso todo empieza con la intimidad con Dios, a través de la oración, a través de buscar su rostro verdaderamente, y eso te va a llevar a limpiar tu vida. Todos pecamos. No hay hombre que haga el bien y nunca peque.
dice Eclesiastés. Por tanto, la limpieza, así como cuando lees Números y ves todas las órdenes que Dios dio, él exigía de sus sacerdotes santidad. Y no la tenían. Pero para presentarse delante de Dios tenían que sacrificar primero, Aarón cada año, digo su descendencia, sacrificar un cordero para que Dios lo santificara. Si tú no te presentas delante de Dios de esta manera y lo tomas a la ligera, te vas a mantener en la superficie y no vas a poder crecer en la fe. Entonces, yo sé que todos estamos viviendo aquí pruebas de diferentes formas. Dios está presente entre nosotros, pero quiere santidad y quiere una vida íntima con Él. Ya yo tenía preparado un estudio que yo después les voy a dar, no esta semana que entra, sino a la otra, y se llama De la idolatría. Pero lo más importante, vamos a entender muchas cosas que nos pasan a todos, pero lo más importante ahorita es verdaderamente buscar el reino de Dios y pedírselo, porque no lo podemos hacer, pedírselo, ¿sí? Cuando Alex hablaba del periodo helenista, que cada quien prácticamente pues empezó a adorar a su manera, había tantos dioses que adoraban que, que nosotros podemos tener muchos estorbos, pero tenemos que, sobre todo, buscar el rostro de Dios. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ¿cómo está tu corazón para ir con Dios? A mí me enseñó todo esto y le doy gracias a Dios. Todo. Le doy gracias a Dios por su amor, por sus oraciones. También oraron en Guatemala por mí, también oró la iglesia de Julio y otros tantos. Pero lo más importante es que aprendamos la calidad de la oración. Que Dios lo bendiga. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo y te damos muchas gracias porque pudimos el día de hoy, Padre, pues, pues ver acerca de este periodo de aparente silencio, de este periodo de silencio en la escritura, pero de mucha acción y de mucho cambio, Señor, en todo lo que tú preparaste para tu primera venida. Preparaste corazones, preparaste caminos, preparaste lenguajes, muchas cosas se prepararon. Y Dios, pues yo te quiero pedir que de esta manera nosotros podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu, anhelar, como en el día que nos convertimos, tu venida. Y no, Señor, para que nos mitigues sufrimiento, sino para ver tu precioso rostro y estar en tus brazos. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos das estas esperanzas. Gracias, Padre, por toda tu palabra escrita y porque ahora podemos gozar de esa revelación completa a través de las escrituras y esa esperanza de que tú vendrás pronto y pronto te veremos. Gracias, Señor, y Padre, pues tú, gracias también, Señor, porque podemos tener este lugar de reunión. Tú has dicho, mandándonos, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino que más nos exhortemos con todas estas cosas entre tanto que el tiempo se acerca. Así, Dios, llévanos a pensar en esta semana de tu segunda venida y estar dispuestos a esperarte como tú quieres que estemos esperándote. Y Padre, pues todo esto te lo quiero pedir y te darte gracias en el nombre de tu Hijo Jesús.